Estimados docentes y participantes de este curso, la matemática y el aula vertida en Educación General Básica Superior, es un gusto poder compartir con ustedes conocimientos en cuanto al aula invertida. Para comenzar, vamos a aprender un poco sobre el aula invertida, qué es, qué función cumple dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál es el rol del docente y del alumno en esta metodología. Primero, ¿qué es el aula invertida? Tenemos algunos antecedentes y definiciones sobre esta metodología. Jonathan y Aaron Sams consolidaron el término de aula invertida. Asimismo, ellos lo denominan como flipped classroom en la lengua inglesa, aula invertida o también aula al revés. Aula invertida es un enfoque pedagógico con un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo. Esta metodología permite que los contenidos se den a través de videos o recursos diseñados por los docentes. Estos recursos, videos, infografías, PowerPoints, presentaciones, tienen que ser vistos por los alumnos en su casa, para después de ello llegar a la escuela o al aula de clases a construir significativamente el aprendizaje. ¿Qué metodología emplea el aula invertida? Como vemos en el siguiente gráfico, el aula invertida es una secuencia de aprendizaje invertido, donde tenemos tres etapas. Es el antes de la clase, durante la clase y después de la clase. ¿Qué debemos hacer en estas tres etapas? Antes de la clase, los estudiantes van a estudiar y prepararse para participar en las actividades que se den en clases. Para ello, los estudiantes van a estudiar los contenidos que el docente con anterioridad ya los envió. Estos contenidos pueden estar cargados como videos, realizados en infografías, en presentaciones, entre otros. En el segundo momento, que es durante la clase, los estudiantes practican y aplican conceptos claves mientras reciben la debida retroalimentación por parte del docente. Y después de la clase, es decir, fuera de la clase, los estudiantes van a evaluar su aprendizaje, su entendimiento y su comprensión. Aquí tenemos algunas funciones que tiene que cumplir el docente y el alumno antes de la clase. El docente tiene que tener claro los objetivos de aprendizaje del tema. Asimismo, tiene que seleccionar y crear los recursos. Como ya lo había dicho anteriormente, puede crear recursos con software libres, como hoy en día estamos viendo Genially, Kahoot, Powtoon, videos de YouTube, entre otros. Pero para preparar estos recursos, el docente tiene que tomar en cuenta que sean de distinta tipología, puesto que un alumno se siente mucho más motivado cuando existen recursos variados. En cuanto a los alumnos, antes de la clase los alumnos tienen que leer minuciosamente, revisar en casa todos los recursos que el docente le ha facilitado y le ha enviado. Con esto quiero decir que el alumno tiene que revisar videos explicativos, textos, PowerPoints, artículos, infografías, entre otros. Durante la escuela o durante las clases, el docente tiene que resolver dudas, inquietudes, preguntas que van a ser realizadas por parte de los alumnos para solventar ese aprendizaje. Asimismo, el docente tiene que revisar nuevos conceptos, puesto que los alumnos van a venir con nuevas interrogantes y el docente va a ser un mediador y facilitador en este aprendizaje.
Por su parte, los alumnos tienen que realizar dentro del aula de clase un trabajo autónomo, un trabajo individual y también el trabajo colectivo o grupal, para compartir ideas, para expresarse, para intercambiar opiniones y así construir aprendizajes significativos. También los alumnos durante la clase tienen que completar las actividades y así alcanzar un aprendizaje mucho más profundo. El docente también tiene la función de guiar a cada uno de los alumnos y atender acorde al ritmo y estilo de aprendizaje que llevan sus alumnos. Después de la clase, la función del docente es ofrecer retroalimentación, explicaciones claras y también incluir recursos adicionales para que el alumno pueda consolidar un aprendizaje. También a ello, el docente tiene que revisar los trabajos que está realizando el alumno para ver si fueron resueltos de manera correcta o tal vez los alumnos tuvieron alguna debilidad en cuanto a algún tema. Asimismo, los alumnos después de clase tienen la función de utilizar otras herramientas de trabajo colaborativo. ¿Para qué? Para que entre estudiantes se puedan apoyar y así llegar a un aprendizaje de calidad. Así también los alumnos tienen que aplicar ese aprendizaje que vieron durante su clase en situaciones reales, en situaciones propias de la vida cotidiana. ¿Cuáles son los beneficios del aula invertida o flipped classroom? Algunos de los beneficios son: los alumnos se vuelven protagonistas, pasan del papel pasivo al papel activo. En lugar de espectadores, ellos trabajan, participan, plantean dudas, realizan trabajo en equipo, se organizan y planifican ya sean proyectos o resolución de problemas en el caso de matemáticas. Asimismo, los alumnos consolidan el conocimiento. Al haber trabajado conceptos en casa y luego dedicarse a resolver dudas y un aprendizaje mucho más profundo dentro de clases, tienen el beneficio de poder solucionar dificultades de comprensión o de aprendizaje. Otro de los beneficios es favorecer la diversidad en el aula. Sabemos bien que dentro de un aula de clase, con diferentes ritmos, estilos de aprendizaje, entonces uno de los beneficios que nos da el aula invertida es eso, favorecer a la diversidad del aula. Hay alumnos que tardan mucho más en comprender un tema y alumnos que tienen la facilidad de comprender rápidamente el contenido, de desarrollar rápidamente la destreza. Es por eso que el aula invertida presenta uno de los beneficios a favor de la diversidad. En el aula invertida, el aprendizaje es mucho más profundo y perdurable por el tiempo. Nosotros en el aula invertida tratamos de que los alumnos recuerden memorizar lo mínimo y se llegue a una verdadera comprensión, a un verdadero pensamiento crítico. Esa es la base del aula invertida. También otro de los beneficios de esta metodología es el de mejorar el desarrollo de las competencias, tanto el trabajo individual y también el trabajo colaborativo. Sabemos bien que cuando un grupo de alumnos se reúne y trabaja de manera colaborativa, desarrolla habilidades, tanto para organizarse, para planificarse, para el intercambio de ideas u opiniones sobre el tema a tratar dentro del aula de clase. Y otro de los beneficios es la mayor motivación que tiene el alumno, puesto que en el aula invertida el docente escoge diferentes recursos, variedades de recursos, entonces eso motiva al alumno. Tal vez ver un video, tal vez indagar información en un sitio web, en un blog, también por otro lado ver una infografía. Entonces eso es lo que motiva y despierta el interés al alumno por aprender matemáticas.
Aquí tenemos el rol del docente. Uno de los más primordiales es identificar las necesidades de aprendizaje, es decir, reconocer a cada alumno qué necesidad de aprendizaje tiene, qué le falta por aprender y cómo podemos apoyarlo nosotros. Asimismo, el docente se vuelve mediador, un guía y un facilitador en el aprendizaje del alumno. Si el alumno no puede algo, entonces el docente es quien le guía por el camino adecuado para que el alumno llegue a los objetivos planteados en el ámbito educativo. Asimismo, el docente es quien proporciona o quien entrega los recursos con el contenido acorde de educación general básica a cada alumno. Sabemos bien que para la creación y diseño de recursos, el docente siempre tiene que tener en mente que los recursos van a ir destinados a alumnos de cierto grado, con cierta edad y con ciertas necesidades. Es por ello que hay que tomar en cuenta mucho a la hora de diseñar los recursos, la edad o el desarrollo ontogenético del niño y también el grado y con qué dificultad va dirigida a los estudiantes. El rol del alumno. Los alumnos trabajan contenidos facilitados por el docente. De manera individual, los alumnos van a trabajar en su casa, observando ya sea un video, leyendo un cuento, leyendo un texto, interpretando imágenes, viendo algún rompecabezas, entre otras cosas. Y en clase el alumno va a participar de manera conjunta y colaborativa con los demás compañeros para el intercambio y resolución de problemas que se presentan en la asignatura de matemáticas. Asimismo, el alumno va a aprender a su propio ritmo, estilo de aprendizaje. Y eso es todo. Espero que les sirva de gran ayuda este conocimiento sobre el aula invertida y suerte para la siguiente unidad número 2. Gracias.